Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Paula Andrea Arce, soy médica diabetóloga y estoy todas las semanas con ustedes en este espacio que lo encuentran en Facebook y en YouTube como Vida Sana con Paula Andrea. Ya saben que los miércoles y los domingos a las 7 de la noche subo un videíto que he preparado con tips que les van a servir muchísimo para ir implementando una alimentación saludable como una estrategia muy sencilla de promover, prevenir, curar enfermedades, sanar, sentirse bien con ustedes mismos y finalmente hacerle honor a aquella frase de que los alimentos son tu medicina. Así que el día de hoy voy a hablarles de algo un poco más práctico acerca de tips necesarios para que las personas que tienen diabetes puedan controlar mejor sus niveles. Todas las semanas anteriores he estado abordando la temática de cuáles son los alimentos que realmente inciden sobre la resistencia a la insulina, que requieren insulina para procesarse y pues bueno, tenemos que reconocer que cuando tenemos diabetes tipo 2, que es la que aparece en los adultos la mayor parte de las veces, aunque ahorita lo vemos en personas más jóvenes, este tipo de diabetes tiene dos componentes fundamentales. El primer componente es que la insulina no puede ejercer su trabajo en los tejidos, particularmente en los músculos, en el hígado y en el tejido adiposo. Esto hace que en la sangre se acumule glucosa y por eso se genera la diabetes. Además, que nuestro páncreas comienza a producir menos cantidad de insulina. Si nosotros tenemos esto en mente, pues cuando vamos a hablar de la alimentación tenemos que estar muy claros de varias cosas y ustedes saben que yo siempre les digo, tenemos que integrar el medicamento que estamos tomando con la alimentación que estamos teniendo, pero además tenemos que tener en cuenta la actividad física que estamos ejecutando. Por otro lado, el autocontrol es muy importante y aquí viene un punto que quiero que se lleven el día de hoy. Cuando tenemos diabetes tenemos que tratar de tener ciertas metas en el control de nuestros niveles de glucosa y estas metas consisten en que nuestro nivel de glucosa esté lo más cercano a lo normal posible. Básicamente, ¿por qué? Porque en la medida que nuestro cuerpo esté en el equilibrio que debe de estar, pues obviamente las complicaciones van a ser menos frecuentes. Ustedes deben de preguntar a sus médicos cuáles son las metas que les debe de establecer para saber que ustedes tienen una diabetes bien controlada. Lo más importante cuando hablamos de una diabetes bien controlada es que los niveles de glucosa estén menores de 130, ojalá los más cercanos a 100, que 2 horas después de comer no pasen de 160, ojalá los más cercanos a 140, pero cuando son personas mayores de 70 o 80 años o tienen alguna complicación, a veces estas metas pueden variar y por eso es importante establecer y tener muy claro con nuestro doctor cuáles son las metas que debemos de buscar para hablar de un adecuado tratamiento y evitar complicaciones. Por supuesto, también tenemos que buscar que el promedio de niveles de azúcar o la glicohemoglobina, que nos da la idea de cómo ha estado nuestro nivel de glucosa 3 meses antes. Ya sabemos que cuando tenemos diabetes, lo ideal es para hablar de un adecuado control que esté entre 6.5 y 7%. Si ustedes tienen claras esas metas y ustedes ven que cuando se hacen exámenes no alcanzan esas metas, pues entonces es importante evaluar, ok, ¿será que estoy tomando un medicamento de buena calidad? ¿Será que me lo estoy tomando bien? ¿Será que la insulina se me venció? ¿Será que de pronto cambié la marca de tabletas y estas no me están funcionando bien? ¿Será que he estado empachangado y entonces he estado comiendo de forma desordenada? ¿O simplemente por las lluvias he dejado de caminar y todo esto está influyendo en hacernos perder el equilibrio junto con cambios como por ejemplo estrés exagerado, algún proceso infeccioso, alteraciones en el ritmo de sueño? Nosotros tenemos que estar claros que las metas las debemos alcanzar y que cuando no se alcanzan pues hay que ver en dónde tenemos que intervenir, pero saber que tener la glucosa lo más cercano a lo normal es lo que nos va a permitir poder disfrutar de mejor salud. Obviamente yo siempre les recomiendo todas estas como arandelas que vienen aparte de la alimentación. La actividad física es súper importante, dormir bien es muy importante,
Controlar el estrés también, atendernos, mimarnos, pero definitivamente la alimentación es fundamental y aquí quiero darles algunos tips muy sencillos que ya se los he ido adelantando un poco, pero me voy a basar básicamente en las personas que ya tienen diabetes, en las personas que ya sus niveles de azúcar están altos y por eso se hizo el diagnóstico. Entonces ya sabemos que el páncreas ya no produce excesiva cantidad de insulina, que el páncreas más bien está lento para producir insulina y que esa insulina no trabaja. En estos casos recordemos como número 1 que debemos evitar el consumo de azúcar de cualquier tipo en un 100% y que los edulcorantes artificiales debemos de buscar los más naturales como la stevia y el monk fruit, que son 100% natural, y utilizarlos de forma apropiada y moderada. Los otros edulcorantes ya aprendimos en todas estas semanas que realmente es peor el daño que hacen que el beneficio que aportan. 2. Las frutas debemos de comerlas al natural, podemos consumir 2 a 3 porciones de frutas. Esas frutas pueden ser meriendas, pero pudieran estar acompañando alguna de nuestras comidas y debemos incluirla como parte de los carbohidratos que vamos a ingerir en ese tiempo de comida. Recordemos que es mejor comerlas al natural porque el jugo de fruta eleva más los niveles de azúcar en sangre y nuestro cuerpo ya no tiene la capacidad de generar más insulina y por eso tenemos que tratar de no estresarlo mucho y no darle de lo que no puede procesar. Tenemos que tener en cuenta que los carbohidratos complejos hay 2 aspectos importantes. Número 1, regresemos a nuestro plato, donde tenemos que asegurar que la mitad de nuestro plato esté lleno de vegetales, fibra, vegetales de todos los colores, lechuga, repollo, brócoli, coliflor, espinaca, frijoles verdes, chilote, tomate, zanahoria, remolacha, hongos, espárragos, chayote y obviamente pipián y toda aquella variedad que cada país tiene tan particular. Importante, la zanahoria y la remolacha son vegetales que tienen un poco más de carbohidrato, pero no significa que no se pueden comer. Lo importante es tenerlo un poco en la comida, pero no comerlo de forma tan abundante. Igual cuando hacemos una sopa de zanahoria o una sopa de remolacha, tenemos que tener en cuenta que nos aporta mucho azúcar, entonces eventualmente tenemos que evitar no comer algún otro carbohidrato. Pero recordemos que es fundamental que la mitad de nuestro plato esté lleno de color. Por otro lado, tenemos que asegurar proteínas sanas. Recordemos que las proteínas no suben los niveles de azúcar y no necesitan de insulina para procesarse. Así que fortalecer este grupo es muy importante porque nos va a dar plenitud sin estar preocupados de que se nos va a subir el nivel de glucosa. Y por otro lado tenemos que el carbohidrato debe limitarse solamente al 25% del plato. Esto es bien importante tenerlo en cuenta en cuanto a la porción que debemos de manejar, porque aparte de saber la porción, tenemos que acostumbrarnos a medir. No es lo mismo comer arroz, frijol, así como montones, a comerme la porción adecuada, que es media taza de arroz, media taza de frijoles, una tortilla pequeña, una rodaja de pan, y ya sabemos que ustedes entienden que yo normalmente les refiero que no debemos de consumir más de 2 equivalentes de carbohidrato por tiempo de comida de forma general. Ya cuando las personas quieren bajar peso o cuando de pronto están haciendo mucho ejercicio, esto puede variar, pero en términos generales yo me puedo comer media taza de arroz y media taza de frijoles y ahí están mis 2 equivalentes. Me puedo comer media taza de frijoles y una tortillita de maíz y ahí están mis equivalentes. Me puedo comer media taza de quinoa y una papa pequeña y ahí están mis 2 equivalentes. Entonces es importante ubicar bien esos carbohidratos en el plato y medirlos. Pero además, lo otro importante es buscar los carbohidratos más saludables. Y aquí viene un concepto importante que es el concepto de índice glicémico. El índice glicémico es un número que nos ubica y nos dice el carbohidrato que
tanto sube el azúcar en sangre. Y este índice se establece comparativamente con el carbohidrato que estamos evaluando, pero lo comparan con la glucosa que encontramos dentro del azúcar de mesa. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta que los mejores y los que tienen el índice glicémico más bajo, que los que suben menos la cantidad de azúcar, es el frijol, la lenteja, el garbanzo, la quinoa, el avena, la harina integral, la tortilla de maíz, obviamente el pan integral que se hace con la harina integral, el arroz integral. Estos son los más importantes que podemos usar, medidos, porcionados, pero que estamos claros que suben poco la cantidad de azúcar. Entonces nuestro cuerpo, que ya no produce tanta insulina, no se va a ver estresado por tener que procesar algo y no tener esa capacidad de hacerlo, y por eso nuestros niveles de azúcar no se van a subir tanto. En segundo escalón tengo lo que es el plátano, el maduro y la yuca. Son almidones, no tienen un índice glicémico tan bajo, tienen un índice glicémico medio. De igual manera se podría incluir, pero en muy poca cantidad y con poca frecuencia. Y finalmente los tres que quiero alertarles un poco de tratar de comer lo menos que puedan, o que si los van a ingerir porque están muertos del antojo, pues realmente hay que hacerlo en muy poca cantidad y poca proporción, y es todo lo derivado de harinas blancas, todo lo que tenga arroz blanco, e igualmente la papa, sobre todo cuando le quitamos la cáscara. Entonces, teniendo en cuenta esto, hay que ubicar en nuestro plato muchos vegetales, proteína y solamente el 25% del carbohidrato, pero este carbohidrato hay que medirlo bien y además buscar los que son más saludables. Finalmente, tenemos que tener en cuenta con todo esto de la alimentación, acompañar nuestras comidas con agua, evitar el exceso de licor. Obviamente el licor tiene un par de alteraciones. El licor tiene un efecto a nivel metabólico que se almacena como grasa en el hígado, pero que también en algún momento de su procesamiento puede elevar los niveles de azúcar, pero por otro lado inhibe la producción de azúcar por parte del hígado, y junto con los medicamentos podría dar hipoglicemia. Una persona con diabetes tiene que ser muy cuidadosa cuando está aplicándose insulina y medicamentos para el control del azúcar con la ingesta de licor. El mejor licor es el que no se toma, no existe un licor mejor que otro. Cuando tenemos diabetes no debemos de pensar, es que es mejor el whisky, no, pues es que el vino no, pues es que el ron tampoco, no, pues la cerveza tampoco, no. Tenemos que estar claros que el efecto lo hace el alcohol, y todas las bebidas alcohólicas tienen el mismo efecto en el cuerpo de una persona que tiene diabetes, y por eso la idea es consumir la menor cantidad posible y tener un consumo responsable y saludable. También tenemos que tener en cuenta que hay estrategias como el consumir un poco de fibra antes de cada tiempo de comida, que puede ser una cucharadita de linaza o de chía molida antes de cada comida, para de esta manera aportar un poco más fibra, dar plenitud y variar un poco y hacer más noble la absorción de carbohidratos, y de esta forma el índice glicémico se puede variar un poco. También tenemos que tener en cuenta que en muchos casos en las personas con diabetes, sobre todo cuando usan insulina, deben de tener una comida un poco más fraccionada para evitar hipoglicemias. Las meriendas en las personas con diabetes pueden ser frutas al natural, busquemos las más simples, manzana verde, guayaba, mango sazón. Sepamos que las más dulces hay que comerlas en poca cantidad. Sabemos que se han popularizado mucho el uso de almendras, semillas, marañones, anacardos, nueces, que son una muy buena alternativa porque aportan proteína, aportan grasa, no aportan carbohidrato, y por eso la insulina está tranquila cuando lo ingerimos. Nos sentimos con mucha plenitud, y pues definitivamente no vamos a tener problema con el procesamiento del azúcar. Igualmente podríamos comer aceitunas, eventualmente podríamos buscar alguna galletita hecha de harina 100% integral, o harina de avena o harina de almendra, pero siempre busquemos la etiqueta y la información nutricional de manera que no tengan edulcorantes que nos puedan hacer daño, y si tienen un poco de azúcar, busquen alternativas que tengan menos de 5 gramos de azúcar.
Eventualmente también podríamos tener como un snack, una rodaja de pan que le pongamos un poquito de mantequilla de almendra, mantequilla de maní, la podamos disfrutar, o porciones pequeñas. En nuestro país, por ejemplo, yo acostumbro a darles una porción pequeña, alrededor de 10 a 12 rosquillas, por ejemplo, alguna galletita simple. Eventualmente podemos utilizar batidos de frutas con vegetales, el famoso de piña con apio y pepino. No solamente batidos de frutas, por lo que ya les explicaba que el exceso de fruta puede subir mucho los niveles de glucosa, pero tengamos en cuenta siempre 3 aspectos importantes. 1, alcanzar las metas que debemos tener para lograr un buen control. 2, integrar muy bien y comenzar a conocer nuestro cuerpo y ese movimiento que hay entre los medicamentos que tomo, la alimentación que ingiero, el ejercicio que hago y cómo estoy con la parte de estrés. También lo metería yo dentro de lo que debemos de controlar. Es importante que puedan chequear los niveles de glucosa en casa y por eso es necesario tener la alternativa de un glucómetro que nos puede funcionar muy bien para que 3-4 veces a la semana se chequeen los niveles de glucosa en ayunas y 2 horas después de las comidas. Estemos muy atentos en la alimentación, que es determinante. Recordemos que no es dieta, sino es entender que nuestro cuerpo ha perdido la capacidad de ejecutar ciertos procesos metabólicos y nosotros debemos facilitarle que no se sienta aturdido porque comemos lo que no debemos. Así que si nosotros le aportamos a nuestro organismo realmente lo que él va a poder procesar dentro de sus limitaciones, vamos a lograr el equilibrio y vamos a evitar complicaciones. Si este video les gustó, les invito a compartirlo. Igualmente los invito a suscribirse a mi canal de YouTube Vida Sana con Paula Andrea y acompañarme en este camino educativo y en esta aventura de compartirles tips y de inspirarnos y ser más conscientes de que definitivamente nuestro autocuidado y nuestra responsabilidad por nuestro propio cuerpo va a ser determinante para disfrutar de buena salud. Los espero en el próximo video. Bye.